Hola, hola, les saludo y les doy la bienvenida. Soy Aisa García y hoy presentamos Vidas desde el Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de México, que alberga la obra coleccionada por el propio Cuevas y la suya propia. Vamos a ver aquí las facetas de la vida de este gran y polémico pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano. Antes del recorrido por las salas del museo, echemos un vistazo a las novedades culturales de la semana que merecieron, claro, mayor atención. La República Popular de China conmemoró este 1 de octubre 74 años de su fundación. Para celebrar este aniversario, la ciudadanía se volcó a los espacios públicos y calles. Los edificios y viviendas colocaron banderas como una manera de sumarse a la celebración. El presidente chino Xi Jinping y otras autoridades se reunieron para rendir un homenaje en el monumento dedicado a los mártires del gigante asiático, en el centro político de esta capital. En este país, el 1 de octubre de este año no marca el inicio del feriado, sino que es el tercer día de una celebración de 8 días que combina el Festival del Medio Otoño y el Día Nacional, lo que implica un gran movimiento de la población que aprovecha para volver a sus ciudades natales o visitar diferentes puntos turísticos del país. El tradicional pastel de luna o yue bing en chino es usado de manera original como ofrenda a la diosa de la luna. Es un clásico en estas fechas para el compartir en familia y ritualizar la celebración. La Semana Dorada implica un gran flujo de movimiento de los ciudadanos y turistas. La isla de Ometepe, localizada en el departamento de Rivas, al sur del país, reunió a decenas de familias artesanas y emprendedores en la 14ª edición de la Expo Ometepe 2023, evento que permitió la exhibición de una variedad de productos elaborados de forma 100% natural, como es el caso de Maximiliano Cruz, habitante de esta isla, que por años ha elaborado artesanías con elementos de la fruta del coco. Ahorita estoy elaborando una figura indígena de coco. Es una figura indígena de coco. Al turista le gusta mucho porque es artesanía de la isla. Y yo le pongo Isla Ometepe para que sepan de dónde va. Son de los mismos, los chorotegas, sí, los nicaraos, sí, esos eran los que habitaban aquí en esta zona. Pues hacemos el vino de Jamaica y hacemos té de Jamaica y té de moringa y té de menta. Y también hacemos la mermelada de Jamaica y de piña y de mango. ¿Cómo les ha ido con estos emprendimientos? Pues gracias a Dios, todo bien, hemos salido adelante. Nos ayuda bastante a los pequeños negocios a buscar cómo expandir nuestros productos, que los conozcan, porque nosotros por lo menos de parte del MEC, del INTUR, nos invitan. Pintando a Ometepe fue uno de los concursos que se desarrolló durante esta celebración, en las que los ciudadanos plasmaron las bellezas naturales y cultura ancestral de esta isla. Esta es mi obra, ya que lo que quise realzar es de que en la puesta del sol, dándole a entender a la gente la belleza que tenemos nosotros como nicaragüenses, que tenemos una isla, que tenemos que cuidarla, conservarla y protegerla, ya que es una de las bellezas naturales que tenemos como nicaragüenses. El Instituto Nicaragüense de Turismo, encargado de dirigir la Expo Ometepe, junto a autoridades del gobierno, destacaron las transformaciones en proyectos para el beneficio de la población de la isla. Un esfuerzo de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, que se esfuerza día a día por preparar mejores actividades para el disfrute de cada uno de las familias a nivel nacional. Llevando la electricidad hasta la última población, llevando el agua potable a las distintas comunidades de Ometepe, de Nueva Galpa y Altagracia.
En estos años que han transcurrido, el avance en muchos aspectos y muchas transformaciones en Ometepe. Este evento, que se ha convertido en una tradición en la isla de Ometepe, congrega a cientos de personas, entre ellos ciudadanos de otras nacionalidades, que disfrutan además de las presentaciones artísticas de grupos musicales nicaragüenses. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. En el corazón de Varsovia, los polacos están llevando a cabo la recuperación de un palacio del siglo XVII que fue devastado por los nazis. Este magnífico edificio, que inicialmente fue construido para la nobleza, luego albergó a los reyes y finalmente se convirtió en la sede de la Oficina de Cifrado de Polonia durante la guerra, donde los matemáticos lograron descifrar una versión temprana del código Enigma alemán. Przed wojną wypadało się tu pokazać w weekend, wypadało przejść się tu na spacer. To tu odbywały się najważniejsze uroczystości państwowe. Tutaj marszałek Piłsudski przyjmował defilady, ale też z tego miejsca startował rajd polski czy rajd samolotowy Challenge. Największą niespodzianką chyba było odkopanie piwniczki, która została zasypana w połowie, drugiej połowie XVIII wieku i późniejsze przebudowy jej nie zniszczyły. I materiał tam zdeponowany jest bardzo atrakcyjny z uwagi, że są to produkty wysokiej jakości, głównie talerze. En la época previa a la guerra, este lugar solía ser muy concurrido durante los fines de semana, ya que era muy popular para dar paseos. Sin embargo, se tiene planeado inaugurar el complejo en el año 2030, el cual tendrá como principal atracción la Cámara Alta del Parlamento polaco. Este complejo también albergará varias instituciones culturales, así como restaurantes y cafeterías que serán renovadas para ofrecer un ambiente agradable a los visitantes. Tenemos que irnos a un corte, pero antes quiero contarles un poquito más del Museo José Luis Cuevas, que está ubicado en el antiguo convento de Santa Inés, a 2 calles del Zócalo de la Ciudad de México. El museo abrió sus puertas en el año 92 y hoy hospeda la colección privada de José Luis Cuevas, mayormente arte contemporáneo de Latinoamérica, pero también de Europa y de Norteamérica. En total hay 1.860 obras, aunque alguien dice que hay un poquito más. ¿Qué tal, Bueno, ahora le toca a usted tomar nota de nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur, para que no se escriba y claro, le vamos a responder. Ahora sí nos toca ir a un corte para regresar luego con más de Vidas. Estamos de regreso en Vidas, esta vez para hablarles de un gigante de la literatura de Latinoamérica y del mundo. Se trata del escritor, poeta y Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda, uno de mis favoritos, por cierto. La historia que sigue nos lleva hasta Chile y nos cuenta más. El mundo de la literatura goza de diversos exponentes que han logrado, gracias a su talento, expresarse a través de las palabras, destacar y trascender. En Hispanoamérica surgen nombres que por su valiosa labor han alcanzado un lugar especial y se han convertido en una referencia de la literatura en la región. Pablo Neruda, nacido en Chile en 1904, es uno de estos maestros que destacó por sus valiosos aportes, sobre todo en la poesía del siglo XX. Este invaluable artista, que fue presentado al nacer con el nombre Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, inicia sus pasos en el quehacer poético desde muy joven, creando desde temprana edad una identidad literaria que más tarde lo convertiría en una personalidad admirable en todo el mundo. Neruda es un poeta con mayúscula. Su obra literaria se circunscribe dentro de la poesía lírica y si escribió algunas páginas en prosa,
que fueron pocas y no tan representativas, constituyeron en su momento una aportación interesante y curiosa, pero el predominio de su obra es lo lírico. Él es el poeta que está al servicio de la lírica y a través de toda su vida va publicando numerosas obras. En 1921, con apenas 16 años de edad, Neruda se trasladó a Santiago con el objetivo de estudiar pedagogía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. El ambiente intelectual y literario permitió que Neruda interactuara con otros poetas y escritores, integrando la conocida generación literaria de 1920, compuesta por Tomás Lago, Alberto Rojas Jiménez, Juvencio Valle, Romeo Murga, entre otros. Nutrido por estos encuentros con las letras, Pablo logró difundir sus primeros trabajos y participar en concursos de poesía, donde fue merecedor de diversos reconocimientos. Los ciclos poéticos de la obra de Neruda, ciclos poéticos establecidos por diferentes investigadores de la literatura chilena, abarcan 6 instancias. El primer ciclo está constituido por aquel libro inicial titulado Crepusculario, escrito un poco antes, muy poco antes que 20 poemas de amor. Los 20 poemas de amor y una canción desesperada son los libros iniciales de esta etapa. A sus 20 años, este poeta, que ya venía obteniendo logros, escribe uno de los libros más leídos en todo el mundo durante el siglo XX y en la actualidad. Es referencia obligatoria para todo el que se adentra en los caminos de la poesía. Se trata de un poemario al que tituló 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra compuesta por 20 poemas de temática amorosa, más un poema final titulado La canción desesperada. A excepción de este último, los poemas no tienen título. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Posteriormente, en su proceso de creación y producción, publica obras que terminaron de consolidar al maestro. Títulos como Tentativa del hombre infinito, El habitante y su esperanza, Anillos, El hondero entusiasta y Residencia en la tierra son algunos de los títulos que componen la valiosa carrera de Neruda. Con la frase por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente, la Academia Sueca, pocos años antes de su muerte, otorgó el Premio Nobel de Literatura 1972 al conocido poeta del amor. Este galardón fortaleció aún más el prestigio que Neruda había alcanzado durante su intachable trayectoria, que ya era ejemplo a seguir para incontables artistas que se inspiraron en su obra para desarrollarse en la literatura. El 23 de septiembre de 1973, el mundo perdió a uno de los más grandes exponentes de la literatura. Pablo Neruda fallece en Santiago de Chile, dejando un legado literario significativo para las siguientes generaciones. En la actualidad, este incansable literato aún es leído y estudiado y es ejemplo de la trascendencia que puede alcanzar un creador desde las letras. Neruda dejó de escribir versos, pero su incomparable obra seguirá resonando cada vez que se abre espacio en la búsqueda en el tránsito de la literatura. Es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso hablaremos sobre un género literario bastante peculiar y que, como decimos en la isla, tiene lo suyo. Conoceremos qué es la crónica. Atentos.
Estamos de regreso. Lo que sigue nos traslada al mundo de la literatura. Vamos a hablar de la crónica como género, que presenta varias vertientes y que no es nada fácil desarrollarla, ¿eh? Consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. Veamos. Dependiendo de su contenido, los textos literarios se clasifican a través de lo que se conoce como géneros literarios, que no son más que modelos de estructuración que permiten establecer un esquema previo a la creación de una obra. Entre estos surge la crónica, que es un género literario narrativo que refiere a una serie de hechos ordenados en el tiempo, con alguna relevancia, bien sea este de tipo periodístico, histórico o literario. Fundamentalmente, la crónica es un relato, y como todo relato, cuenta historias con una trama, un inicio, un nudo y un desenlace. Los orígenes de la palabra apuntan al griego kroniká, derivado de cronos, que significa tiempo, de donde se deduce que el término refiere a una serie de eventos ordenados según la línea temporal. Las primeras crónicas de las que se tiene noticia fueron relaciones de hechos ordenados según el momento histórico en que ocurrieron. Actualmente se considera la crónica como un género narrativo híbrido o bicéfalo, porque se pasea entre lo literario y lo periodístico. La crónica se ha escrito siempre, los viajeros que iban a espacios inexplorados traían la historia, en la época en que no había cámaras ni había fotografías, traían la historia en textos y era exhaustiva y además tenían que contar todo lo que vieron para que las personas que no pueden viajar o que no pueden estar ahí lo sepan. Entonces, la crónica es un género que ha corrido paralelo al ser humano y sus ganas de decir yo estuve ahí y les voy a contar qué es lo que vi, qué es lo que pasó. Dentro del periodismo, la crónica funciona como un registro que enriquece el relato de la actualidad, dotándolo de un interés, una profundidad y unos matices que el formato de la noticia no siempre permite. Este género presenta diversas características que componen su estructura. La crónica se vale de recursos literarios, no está atada a la objetividad del lenguaje, pues puede usar diversas figuras retóricas para realizarse. En el caso de la literaria, puede presentar uno o varios personajes, donde el principal es quien atraviesa el conflicto que el cronista escoge para narrar. Comprende un periodo de tiempo específico y los hechos que son narrados se circunscriben a un arco temporal definido. La crónica es el género que permite expresar con más precisión, aunque parezca una contradicción, con más precisión qué es lo que quiere decir quien escribe. El género crónica nos permite a los periodistas de alguna manera plasmar nuestra verdad, nuestra manera de ver el mundo, la información, los hechos con los que nos encontramos y que tenemos que narrar. Y es por ser así, es un género muy sincero, no oculta nada, no trata de engañar. Tanto en la crónica periodística como en la literaria, el hecho de relatar sucesos en el orden en que han ocurrido es un factor común inalterable. Mientras que un punto que las diferencia es que en la crónica literaria los sucesos pueden estar intervenidos de la creatividad, inclusive hasta fantasiosa, del cronista. Mientras que en la periodística no se admite el uso de las figuras que proporciona la literatura para escribir. Es el género más transparente, ahí no hay nada oculto. El buen cronista se desnuda en la crónica y a través de desnudarse él mismo desnuda los hechos tal y como los percibe. Creo que eso es una virtud de la crónica. Sumergirse en cualquier género literario es para todo aquel que transita por el mundo de la literatura un importante espacio para la expresión que se vuelve artística. Y cada vez son más los creadores que adoptan la crónica para desarrollarse profesionalmente.
género que el insigne novelista y periodista Gabriel García Márquez definió como un cuento que es verdad. Después de ver esta historia, me gustaría saber si usted se anima a escribir su propia crónica. Es muy buen ejercicio, créame, y con frecuencia yo recurro a él cuando en Telesur me piden contar una historia desde el lugar de la noticia. La verdad que es el género que más me gusta porque se aprovecha muy a gusto el relato. Pero bueno, vamos a despedirnos porque se nos acaba el tiempo. Yo le dejo antes una tarea y es enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Se valen buenas sugerencias, ¿eh? Ahora nos vamos con el tema Conocerte otra vez del joven cantautor venezolano Andrés Mata. Que tenga usted una enriquecedora jornada. En 7 días nos vemos por acá. Chao. Quiero conocerte otra vez, sentir que estamos bien, como la primera vez que yo te vi llegar, presentarme una vez más, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Será que pueda regresar para volvernos a encontrar solos en algún lugar? Invitarte un trago más, sé que puede pasar, pasar, pasar. Sé que puede pasar, sé que puede pasar. Entre los dos, yo te lo digo desde el corazón, que tú le pusiste top a todo lo que era malo y desapareció del panorama. Llegó